Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes una hora de toda la información de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Venimos de la semana pasada de una sesión que podríamos decir que fue la última sesión en el periodo de sesiones extraordinarias y luego de la Asamblea Legislativa. Esta semana la agenda marca nuevamente que se reactivan nuevamente las comisiones, Comisión de Juicio Político, un plenario de la Comisión de Justicia con Legislación Penal y también la Comisión de Seguridad Interior. Así que seguramente que va a ser una semana que va a estar cargada de muchos temas, va a dar mucho que hablar. Y antes, vamos a presentar a mi compañero José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo ves la actividad parlamentaria esta semana? Hola, Lu, ¿cómo estás? Va a ser una semana muy particular, arrancando ya las comisiones en el periodo ordinario, pero a uno le llama la atención porque en general era ahora cuando históricamente arrancaban las comisiones a trabajar, pero venimos de un verano infrecuente donde hubo mucha actividad en las comisiones, sí, a partir de la cuestión de los proyectos extraordinarios y también las actividades de reuniones informativas también que se dieron durante este verano, pero esta semana en particular va a estar asignada por la cuestión judicial, arrancando por juicio político y después la cuestión de Santa Fe. Exactamente. El miércoles y el jueves. Exactamente, y que la comisión del miércoles, la de Justicia con Legislación Penal, va a tratar el tema de la inseguridad en Santa Fe desde el punto de vista judicial. Luego, al día siguiente, está citado para que venga el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que ya confirmó que viene a la Comisión de Seguridad, donde también van a tratar el tema de la seguridad, pero no desde el punto de vista legal o judicial, del tratamiento de los proyectos que tiene la justicia para reforzar la justicia penal federal, sino desde otro punto de vista. Recordemos de que la última vez que visitó Aníbal Fernández aquí el Congreso de la Nación Argentina fue en agosto del año 2022 y duró un discurso aproximadamente 5 horas. Así que veremos cuánto va a durar este jueves, ¿no? Su participación aquí. A partir de ese detalle, no menos de 5 horas podemos anunciar entonces y bastante más, seguro. Exactamente. Muy probablemente. Aquella vez que estuvo en el Senado se habló mucho del tema mapuche, se habló también de la cuestión de Rosario, pero esta vez seguramente la cuestión del narcotráfico va a llevar el eje central de esta reunión. Muchas horas de debate, muchas horas de discusión, pero para mí no es un dato menor que el día anterior se trate el tema de la Comisión de Justicia con Legislación Penal, donde se va a filtrar mucho el tratamiento de ciertos temas. Distinto hubiese sido de que solamente el día jueves venga Aníbal Fernández sin la comisión del día anterior, donde van a poder exponer respecto a la justicia, lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe. Pero si te parece, José, vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos diputados y diputadas nacionales, y en esta oportunidad tenemos la palabra de la diputada Virginia Cornejo, que hablaba sobre juicio político y decía lo siguiente. Querer destruir uno de los poderes del Estado, convocando inclusive a sesiones extraordinarias donde el 90% de los temas están relacionados a cómo voy a doblegar este poder del Estado por sus resoluciones, por sus sentencias, por cómo interpreta la ley, por cómo defiende de alguna manera lo que tiene que ser sus funciones, es un golpe institucional.
y nosotros lo tomamos como un golpe institucional. Y vamos a ser defensores de la Constitución, de la República y de las instituciones. Esa es la mirada. Bueno, de esta manera escuchábamos la palabra de la diputada nacional Virginia Cornejo diciendo de que ellos desde la oposición van a defender la Constitución Nacional. Tenemos siempre aquí las distintas voces a favor, algunos a favor, otros en contra. De eso se trata una democracia, de eso se trata la diversidad y de eso se trata este canal de televisión donde podemos escuchar siempre las opiniones no solamente de los oficialistas, sino también de los opositores respecto a los distintos temas que se tratan aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y para hablar del tema de la agenda y profundizar un poco los temas que vamos a verlos mañana, el miércoles y el jueves, lo tenemos a José, que preparó unas placas y nos va a ir contando más en detalle quiénes son los invitados, cuáles son los temas que van a hablar aquí. Así que José, bueno, contanos un poco a ver de qué se trata esto. Bueno, arrancamos con el tema de juicio político, arrancamos con todo. El tema de juicio, la reunión de juicio político el martes 7 mañana se reúne a partir de las 13. Cambia el horario, habitualmente se reunía a las 11 de la mañana, ahora van a partir de las 13, para seguir recibiendo testigos en el marco del enjuiciamiento contra los integrantes de la Corte Suprema. Sí. Vamos a ver quiénes están citados. A ver. Recordemos que hay un acuerdo para que los citados no sean más de 4 en cada reunión para evitar que se prolonguen en el tiempo. Esta, en teoría, por lo que vamos a comentar ahora, tendría que tener una duración bastante más reducida por las ausencias que podrán darse. O sea que aproximadamente calculás de cuánto tiempo podría llegar a durar esta comisión, porque las anteriores tengamos en cuenta que duraron 6, 8 horas sí. más o menos. Yo creo que va a haber mucho debate sobre una ausencia segura que va a estar y sobre cómo reaccionar ante eso. Ahí va a haber mucho debate y eso va a ser lo que va a durar más que inclusive que las exposiciones, que serán, bueno, los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta, el ex senador Mario Cimadevilla y Sergio Napoli, que es de la Secretaría de Contencioso Administrativa de la Corte Suprema. Sí. De estos es seguro que estarán Cimadevilla y Sergio Napoli, ya confirmaron que van a estar. No así María Laura Roteta, que ya dijo, ella es la fiscal del juez Ramos Padilla, que estuvo la semana pasada, en la semana anterior, en realidad estuvo en esta comisión. Y en el caso de Carlos Stornelli viene por haber sido fiscal de la causa que manejaba el juez Sergio Ramos. Exactamente, y que hasta el momento lo que se sabe del fiscal Stornelli es que él personalmente todavía no confirmó, no confirmó ni tampoco negó la asistencia a la comisión, pero desde el oficialismo, desde el Frente de Todos, están casi seguros de que no vendría y que pediría declarar a través de un escrito, responder las preguntas a través de un escrito. El tema es si se lo van a permitir o no, porque de darle esta posibilidad también los demás van a pedir seguramente esta especie de beneficio de declarar por escrito, y no sé lo que dirá el reglamento si permite que los fiscales se puedan eximir de venir a declarar públicamente y que lo puedan hacer por escrito, porque esa es una facultad que la tienen el presidente y el vicepresidente. Claro, justamente el artículo 250 del Código Procesal Penal dice que los que están exceptuados de declarar son el presidente, el vice y los gobernadores. Exacto. Todos los demás tienen que declarar. Asistir. Ahí habrá que ver. Lo que pasa es que admiten, bueno, esto se sabe que no va a venir porque en la Procuración ya dejaron trascender que habían recibido el pedido de contestar por escrito, de ponerse a derecho por escrito, porque en última instancia, a ver, bueno, va a contestar por escrito, pero ¿qué es lo que va a contestar? O sea, habrá que hacerle las preguntas. Entonces, todo eso se llevará el debate, seguramente, la mayor parte del debate en la comisión que arrancará a las 13 de este martes. Así es, y vamos a ver en el medio qué decía la diputada nacional Carolina Yutrovic, representante del Frente de Todos y de la provincia de Tierra del Fuego, qué decía respecto a juicio político. Esa es la intención, ¿no? Por lo menos desde nuestro frente, desde nuestro bloque, plantear y que se ponga en discusión, ¿no? Lo que significa uno de los poderes del Estado más controvertidos, si se quiere, en este último tiempo, y también con una de las peores imágenes, ¿no? Que quizás no se discute tanto, y que me parece que hay que hacerlo, ¿no? Que amerita hacerlo, porque aparte es un poder que es vitalicio, ¿no? O sea, los que lo integran son vitalicios, y en un contexto donde justamente
el único organismo que podría tener injerencias para controlar su mejor o peor funcionamiento es el Consejo de la Magistratura, justamente también está vaciado hoy de ese poder que debería tener en el buen sentido para poder estudiar en la conducta de los jueces, su desempeño, no la conducta, su desempeño en su función y poder hacer remociones. Y sobre todo, también, que lo venimos diciendo de un tiempo a esta parte, paralizado absolutamente para el nombramiento de jueces, que es una tarea de las principales que tiene ese Consejo. Bueno, de esta manera escuchábamos la palabra de la diputada nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Carolina Jutrovic, que tenía su punto de vista, ¿no? Hacía un poco referencia a lo que es el tema del Consejo de la Magistratura, el tema de la remoción de los jueces. Bueno, distintas, como decíamos, siempre distintas voces a favor, distintas voces en contra. Lo cierto es que juicio político se está desarrollando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y veremos si mañana realmente concurren estas personas que están citadas. Sí. Roteta, por ejemplo, la fiscal, creo que le iba a decir, pero me quedé en la mitad, creo. Ella no va a venir, ya dijo, va a venir más adelante porque está de viaje. Claro. Ahora, pidió reprogramar, digamos, Claro. El que había reprogramado era Mario Cimadevilla, que tendría que haber estado el 23 de febrero, creo que fue. Bueno, no podía venir, viene ahora. Él dijo, yo no sé qué me van a preguntar, pero va a dejar seguramente bastante tela, porque él seguramente ha sido convocado por su papel al frente de la unidad especial AMIA en su momento, y recordemos que se fue bastante mal. Esa fue la unidad especial en tiempo de Cambiemos, y él se fue y él dijo, cuando se fue, yo me fui convencido que cuando a mí me quisieron hacer decir algo de lo que no estaba convencido. Yo soporté todo, pero cuando me dijeron tenés que decir tal cosa, me fui. Sí. ¿Y qué era lo que tenía que decir? Bueno, esto lo comentó cuando estuvo en 27 de mayo de 2020, estuvo en el Senado por videoconferencia, pero convocado justamente en la comisión que preside Oscar Parrilli, y bueno, ahí se cruzó con varios correligionarios, senadores radicales, en los cuales él decía que bueno, que en esa comisión le habían pedido hacer que limpiaran de culpas a los fiscales Mionen y Barbaccia, y a Alfino Palacios, que eran los que querían. Claro. Y José, una pregunta, los testigos, antes de venir a testificar aquí en la Comisión de Juicio Político, ¿tienen acceso a las preguntas? ¿Ellos ya saben que les van a preguntar? ¿Pueden ver ese pliego que está previamente aprobado, no? Claro, no lo saben. Llegan acá, no lo conocen, y el problema que surgió en la reunión anterior fue que justamente, y que fue expuesto un poco por la diputada Stillman, que cuestionaba que tampoco lo sabían el resto de los diputados, qué iban a preguntar. Entonces no se sabía de qué estaban hablando. Justamente los que preguntan generalmente son los del oficialismo. Entonces no queda claro para qué lado van, hasta que finalmente o salen con alguna cuestión directa y queda claro de qué se trama, pero por ejemplo, cuando hablaban con uno de los secretarios que estaba presente, hablaban de una lluvia en el mes de enero, y bueno, tenía que ver con el tema de la inundación del despacho del juez en ese momento. Recuerdo que en ese momento la diputada hizo una intervención y dijo, estamos hablando de unas goteras, y el diputado del oficialismo le dice, no fue una gotera porque realmente fue una inundación que terminó perjudicando las computadoras de Robles, si mal no recuerdo, y se armó una discusión respecto al tipo de preguntas. Recordemos que las preguntas, tanto en el ámbito político, en un juicio político, como en un juicio penal, nunca pueden ser capciosas, ni pueden estar inducidas a cierto tipo de respuesta, ni tampoco pueden ser subjetivas. Es una regla que hay que tenerla en cuenta. Pero antes de terminar de repasar este tema con José, vamos a ver qué decía el diputado, el representante de la identidad bonaerense, el Topo Rodríguez, respecto a lo que es el juicio político aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, respecto de la Comisión de Juicio Político en particular, si esa es la consulta, sí, efectivamente, mañana está prevista una nueva reunión de la comisión. El último día hábil de la semana pasada, el viernes, presenté un pedido de impugnación a uno de los expedientes, porque, como ustedes fueron testigos, el presidente de la Nación decidió meterse en el juicio político a la Corte, o en el intento de juicio político a la Corte que está llevando adelante la Cámara de Diputados. El 16 de febrero
hace muy poquito tiempo, le propuse a la comisión citar al presidente de la Nación como testigo, dado que él es el impulsor público del juicio político a la Corte. Lamentablemente, el Frente de Todos, no sé por qué razón, negó la posibilidad de traerlo al presidente con 16 votos y no podemos contar con la participación legal, formal, procedimental del presidente de la comisión. El presidente no puede ni debe entrometerse en el proceso que está en marcha, por eso solicité la impugnación de uno de esos expedientes. Mañana entiendo que está previsto la asistencia de algunos de los testigos. Como ustedes saben, yo estoy siguiendo en detalle todo el proceso de la comisión, pero no necesariamente voy a estar personalmente, sino quizás lo siga por la vía virtual. El diputado Valdés dijo que yo no puedo ni tengo derecho a citar al presidente a la comisión porque el presidente, junto con 11 gobernadores, es el iniciador, el impulsor del juicio político. Pues bien, yo le respondo periodísticamente, no desde el punto de vista formal, que es el Frente de Todos quien ofreció como testigo a 11 gobernadores. Y entonces, si ofreció como testigo a 11 gobernadores, que, según el diputado Valdés, iniciaron el juicio político junto al presidente, ¿qué temen de la presencia del presidente en la Comisión de Juicio Político? Bueno, ahí teníamos la palabra del diputado del Topo Rodríguez haciendo referencia a este pedido de impugnación, una parte del juicio político que él pidió impugnar a raíz de las declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el contexto de la Asamblea Legislativa, ¿no, José? Sí, justamente el Topo Rodríguez recordaba que le había pedido la presencia del presidente de la Nación. Obviamente el oficialismo con sus 16 votos cerró toda posibilidad de hacerlo. Claramente eso se hubiera convertido en una suerte de interpelación, o sea que es impracticable que pueda llegar a darse, o sea no se estila, aparte que un presidente termine siendo testigo, pero bueno, sí. En última instancia hubiera declarado, como acabamos de decir, de manera escrita, como quiere hacerlo el fiscal Stornelli. Pero en particular, a propósito de los dichos del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa, el Topo pedía justamente la impugnación de la parte correspondiente del juicio político al tema de la coparticipación, sí. Justamente por considerar que era una injerencia inaceptable que había tenido el presidente de la Nación con todo su poder, hablando de esa manera, inclusive con los miembros de la Corte ahí delante, y bueno, y mostrándose, porque en última instancia es el presidente de la Nación el que lo decía y el que fue quien impulsó el juicio político, si bien no terminó suscribiendo los expedientes. Exactamente. Y para compartir un poco más de información, tenemos la palabra del diputado nacional Pablo Cervi, que también hizo referencia a este tema respecto al juicio político, y vamos a ver lo que decía. En principio no integro la comisión de juicio político, pero tengo entendido que desde un principio se planteó la importancia y lo peligroso que es el querer avanzar o condicionar, porque este juicio político está dentro de una idea o un embate que venimos viendo contra la justicia hace mucho tiempo, que inclusive se metió en el discurso presidencial del inicio de sesiones, donde hubo un fuerte ataque a la Corte, una acusación a la justicia de estar en algún tipo de confabulación contra la vicepresidenta, y creo que esto no hace más que embarrar la cancha de alguna manera, ¿no? Y es la Corte Suprema, sobre todo para provincias chicas como la nuestra, termina siendo un poder que puede resguardar los intereses de nuestras provincias, ya que en la Cámara de Diputados solamente tenemos 5 diputados contra 70 de Buenos Aires, por ejemplo, y en la composición del Ejecutivo tiene una prevalencia de los ministros, la gran mayoría son de lo que es el AMBA. Entonces creo que también para las provincias, para nosotros es muy importante que la Corte Suprema funcione y que de alguna manera garantice la equidad y el cumplimiento de la Constitución para las provincias chicas.
De esta manera tenemos la palabra del diputado Servi haciendo referencia a la división de poderes, ¿no? Que para garantizar el pleno y el normal funcionamiento del Poder Judicial, garantizar la independencia, ¿no? Que sea imparcial e independiente de los demás poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Pero tenemos más información, la agenda legislativa. Sabemos que para esta semana va a estar muy cargada, así que José, contanos qué va a pasar con los siguientes días. Exacto. Sí, veamos que tenemos el miércoles 8 de marzo, Día de la Mujer. Pero bueno, a partir de las 11 está convocado un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal para analizar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Bueno, recordemos, es un proyecto que presentó en su momento el 20 de mayo, recuerdo, que el 20 de mayo del año pasado, el diputado Roberto Mirabella, y propone el texto la creación de 13 fiscalías, 6 jueces de garantías en distintas ciudades, agrega un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, crea 6 jueces de revisión para Rosario y 2 de ejecución. Y bueno, como decíamos, fue presentado hace bastante tiempo, casi un año. En noviembre se había destrabado ese proyecto. Sí. Había habido una reunión que hablábamos la semana pasada, hablábamos de que se había dado una reunión informativa en la cual habían participado varios diputados y senadores de Santa Fe exponiendo sobre el tema y sobre la necesidad justamente que tiene eso. Vos comentabas el otro día que hace que el tema de los códigos procesales, no sé, de Santa Fe, ¿cuánto hace que no se Hace casi aproximadamente entre 30 y 40 años que no había una modificación en la justicia de Santa Fe. Ese era un tema, un dato que lo habían dicho incluso los propios diputados de la provincia de Santa Fe, que tenemos que recordar que en este tipo de proyectos están todos de acuerdo, tanto de oficialismo como oposición. Hay una firma conjunta para avanzar sobre lo que es el fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Y también recordar que hace referencia, en este proyecto se pide pasar al sistema acusatorio, ¿no? Recordemos que históricamente en el mundo existen distintos sistemas procesales, que uno tiene que ver con el inquisitivo y otro con el acusatorio. Podríamos decir que el inquisitivo tiene que ver con la época de las monarquías absolutas. Imagínate lo que significa eso y lo que remonta a eso. Ese sistema inquisitivo prácticamente el imputado no había un reconocimiento de derechos y toda la carga del proceso, tanto empezar la investigación, ¿no? la colección de pruebas, el tema de tomarle testimonio a los testigos y la sentencia, recaía todo en la figura del juez y no había una participación por parte de un fiscal. Después, luego, con la época de lo que fue esta corriente filosófica de la Ilustración y que llevó a la época más o menos al siglo XIX, cuando se empieza a plasmar la idea de la división de poderes, es donde surge el sistema acusatorio y un poco haciendo referencia a esto, de la división de los poderes, de repartir un poco el poder que va a regir en un Estado democrático, también pasarlo al sistema judicial, al sistema penal, y es donde surge el sistema acusatorio, que tiene como principal figura desdoblar esas funciones, ¿no? Que sea el fiscal quien investiga y el juez simplemente se acata a decidir y a imponer una sentencia. Entonces, porque vamos a empezar a escuchar mucho también, no solamente en la Comisión de Justicia y Legislación Penal, sino también seguramente que en la Comisión de Seguridad Interior, que los nuevos paradigmas y los diputados impulsan y piden que se empiece a aplicar en todo el territorio nacional el tema del sistema acusatorio, porque estaría demostrado que es un sistema que garantiza mejor la aplicación de la justicia. Sí, justamente ese sistema se está implementando de manera piloto, digamos, en Jujuy y Salta. Y le tocaba a Santa Fe, y hay un reproche que se hace permanentemente porque no se haya puesto en marcha el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, y hay un reproche permanente que se hace hacia el Senado porque, bueno, está incumpliendo por un lado en la designación de algunos jueces y fiscales, y por el otro a completar la bicameral que tiene que ocuparse de la cuestión de este código. Claro, como una de las principales críticas es que está paralizado el tema de la designación, que también hacían referencia a algunos funcionarios y decían, ¿de qué sirve la creación de nuevas fiscalías y de nuevos juzgados si luego la designación de los fiscales y de los jueces va a demorar y va a tardar? Lo cierto es que la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario necesitan una solución inmediata, en lo más rápido posible, y también, bueno, todas estas
políticas de alguna manera llevan tiempo, ¿no? Seguro, entonces, claro. en lo inmediato, muchos hablan también de tomar soluciones integrales, no solamente la creación de juzgados, sino también trabajar en el tema de la prevención, el tema de la recuperación de todas aquellas personas que son adictas, el tema del trabajo formal, porque toda la informalidad también lleva a que muchos adolescentes se terminen metiendo de manera temprana en el negocio de la venta de drogas. Entonces, claramente tiene que tener una mirada integral que seguramente el miércoles, en la comisión van a empezar a hacer referencia a esto. No solamente van a tratar este proyecto de ley que apunta a la creación de estas fiscalías y de estos juzgados, sino también darle desde otro punto de vista otra solución más integral, ¿no? Y recordemos que las comisiones que se van a ocupar de este plenario son las comisiones de Justicia, que preside Rodolfo Tailade, y la de Legislación Penal, que preside la diputada del PRO, María Luján Rey. Hay una tercera comisión a la que fue girado este proyecto, que es la de presupuesto. Obviamente que quieren crear más juzgados, fiscalías. Bueno, hace falta considerar el presupuesto. Seguramente se sumará próximamente. Lo que veremos sin duda este miércoles será los aportes que van a hacer para eventuales modificaciones que vaya a tener el proyecto original del diputado Mirabella, y para que finalmente se avance sobre un dictamen ya incorporando a la Comisión de Presupuesto más temprano que tarde, esperemos. Exactamente. Y sobre este tema hizo referencia la diputada nacional Gabriela Lena, que hacía referencia a la situación, a lo que está ocurriendo en Santa Fe, y decía lo siguiente. Los diputados, sobre todo de Juntos por el Cambio, lo vienen reclamando desde hace un montón de tiempo, y bueno, en la última sesión hubo algunas intervenciones que tuvieron que ver con eso y tienen que ver con el tema de seguridad, y sobre todo el tema de seguridad en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Además ha sido noticia toda la semana pasada. Es un planteo de que hacen permanentemente los diputados santafesinos respecto a la seguridad en la ciudad de Rosario. Creo que la seguridad es un tema que tenemos que verlo en todo el país. Está complicado, no solamente Rosario. Quizás Rosario es el epicentro de una situación muy particular, pero la situación de seguridad está complicada en muchísimos lugares. Y nosotros tenemos específicamente el pedido de los diputados santafesinos respecto de lo que está pasando con la seguridad en Rosario. En Rosario tiran raid y todo llega para la provincia de Entre Ríos. Estamos enfrente. O sea, esto es una realidad. Nosotros hoy tenemos un avance, lamentablemente, un avance del narcotráfico en nuestra provincia que es importante. Ajá. Hemos tenido algunos episodios que han sido noticia de un preso por narcotráfico que salió por una visita familiar y fue baleado por sicarios, y salió en casi todos los medios. Estas situaciones, que algunos salen por medios nacionales y otros no, está siendo, no digo moneda corriente, pero en una provincia que siempre fue tranquila, cuando tenemos estas noticias empiezan a alarmar. Bueno, de esta manera escuchábamos la palabra de la diputada Lena, haciendo referencia a que el tema de la seguridad es un tema que compete a todo el territorio nacional. Si bien Rosario está atravesando por una situación en particular que no tiene que ver solamente con los últimos años, sino que es una situación que se viene extendiendo hace varios años, y eso fue lo que llevó a que justamente el crimen organizado termine creciendo de la manera y tomando la magnitud que toma hoy en día. Hay quienes dicen que lo que sucede en Rosario es una situación diferente a la que sucedió en otras partes del mundo, como en Colombia, como en las favelas en Río de Janeiro, por ejemplo, porque no tiene que ver con un comercio internacional, sino que tiene que ver con una guerra entre bandas. Entonces, como que de esa manera no se podría tomar como ejemplo las medidas que se utilizaron para combatir el narcotráfico y aplicar esas mismas políticas o esas mismas soluciones. Lo cierto es que es un debate que recién arranca, que recién empieza, y que seguramente a raíz de estas dos comisiones
reuniones tan importantes que van a haber, no solamente el día martes, el día miércoles y el día jueves, van a empezar a salir las posibles soluciones, que claramente tienen que ser soluciones prontas, soluciones rápidas, porque en el medio siguen muriendo muchas personas por día, ¿no? Sin duda, y bueno, por eso mencionás el jueves, y vamos a pasar entonces al jueves, a qué es lo que va a pasar. El plato fuerte de la semana seguramente será, sí, porque es la presencia del ministro de Seguridad. Ahora ya la vamos a ver. A ver, la una placa. Ahí estamos. La Comisión de Seguridad Interior es la que recibirá la visita del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en un encuentro que está pautado para las 13. El presidente de la Comisión de Seguridad Interior es el diputado Ramiro Gutiérrez, sí, que justamente vale la pena recordar de qué manera se llegó a esta reunión. Que fue en la única sesión que hubo este año en extraordinarias. En el transcurso de ella hubo un pedido de apartamiento de parte del diputado Juan Martín, sí, radical, que es el vicepresidente de esta comisión, justamente para votar el pedido de que el ministro Aníbal Fernández se presentara finalmente ante esa comisión, sí, en una suerte de interpelación. Entonces, antes del momento de votar, el diputado Ramiro Gutiérrez recordó que ya se le había pedido justamente, y que no habían recibido. Llamó la atención la manera áspera de que se refirió al ministro. Dijo, no hubo respuesta. Es verdad. Le habían pedido, sí, varias veces, no hubo respuesta. Lo iban a reiterar el pedido. Entonces, quedaron en que ahí Martín dijo que si en el transcurso no era necesario votar, recordemos, si hubiera votado, seguramente necesitaba una mayoría especial esa votación, no hubiera prosperado esa votación. Lo que quería era que vaya en algún momento, o sea, que se postergó la votación, claro, para ver si había una respuesta de parte del ministro en el transcurso. Y sobre el final, después de haber votado el tema de la moratoria previsional, justamente se volvió sobre el tema y se anunció, Ramiro Gutiérrez anunció que iba a presentarse esta semana. Así es. Bueno, como ven, tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Es una semana que va a estar muy cargada la agenda parlamentaria, pero nosotros vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más información aquí por El Resumen. Ecoagenda, jueves 23 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, continuamos aquí por el resumen de noticias parlamentarias, haciendo un repaso de las noticias más importantes del día aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y a José le había quedado una placa más para terminar el tema, José, ¿no? Ah, sí, la frutilla del postre. Bueno, recordar solamente que la última visita, estábamos hablando de la visita que va a hacer este jueves a partir de las 13 horas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la Comisión de Seguridad Interior. Y bueno, la última visita que hizo al Congreso de la Nación fue el 2 de agosto de 2022, cuando expuso ante el Senado por casi 5 horas un informe sobre su gestión. En ese momento, bueno, fue una reunión que muchos decían, contrariamente a lo que se prevé que pueda suceder este jueves, que no fue tan áspera, que hubo momentos que se picaron. En ese momento los momentos más ríspidos tuvieron que ver con la cuestión mapuche. Esta vez toda la atención va a girar en torno a Santa Fe seguramente, pero habrá referencias y preguntas puntuales porque tenés al ministro ahí. No viene siempre y entonces vale la pena hacerlo, y seguramente va a haber referencias a la seguridad en general.
las afirmaciones que ha venido haciendo en general. Y a propósito de lo que mencionabas, Sí. yo recordaba el hecho de que en esta cuestión, y vamos a mezclar todo un poco, en esta cuestión de los pedidos de juicio político que también pueden alcanzar a los ministros, Sí. el ministro que más pedido de juicio político tiene es el Aníbal Fernández, justamente, que tiene 6 pedidos de juicio político, 3 que tuvieron que ver con esa vez que se trenzó a través de Twitter con el humorista Nick, y después otros. Hay uno más que tiene que ver con el papel que tuvo en la cuestión de la seguridad presidencial, vicepresidencial, en aquel atentado del 1 de septiembre, y 2 que tiene que ver justamente con la cuestión de Santa Fe y algunas declaraciones que él hizo en su momento, encorsetando la cuestión del narcotráfico a peleas entre bandas, justamente. Exacto. Bueno, la verdad que es súper minucioso el detalle. Siempre José nos trae esa frutillita de la información para terminar de complementarlo. Como podemos ver, todos los funcionarios en algún momento de su gestión tienen pedidos de juicio político. El tema es si prospera o no. ¿Y qué es lo que determina que prospere o no el pedido de juicio político a un funcionario? Tiene que ver con la cantidad de pruebas o la calidad de las pruebas para poder destituir del cargo a ese funcionario más específicamente. Y vamos a seguir repasando las voces de los distintos diputados y diputadas de aquí, de la Nación Argentina. Y en esta oportunidad el diputado Servi hablaba sobre el tema de la inseguridad y la visita del ministro Aníbal Fernández aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Esto que volvemos a hablar todos los años, ¿no? Que no puede bajarse. O sea, hablamos en lo que va del 2023, 56 víctimas por femicidio. Y vemos que no existe una política seria, cierta, concreta, como para poder revertir esta situación, que tiene mucho que ver también con una cuestión de educación, de tomar conciencia de algunas situaciones. Obviamente que todo esto trae mucho dolor. Cuando vemos que tenemos ¿cuál sería esa víctimas de femicidio. ¿Cuál sería esa política concreta? ¿Qué propuesta, digamos, tendría si fuese en estos momentos gobierno nacional para llevar adelante? Fabián Waldman, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nosotros, ¿cómo está? Nosotros no somos gobierno nacional en este momento. Espero que lo seamos el año que viene, pero creo que nos hacen falta cuestiones más concretas y no tan declamativas. Y me parece que hoy el gobierno nacional tiene mucha cuestión declamativa en cuanto a lo que es la defensa de los derechos de la mujer y no cuestiones concretas, sobre todo porque lo vemos en los números. Y cuando vemos que la cantidad que originó un pedido de informes de parte que lo presenté junto con varias diputadas del interbloque respecto de esta delegación que va a tener la República Argentina de, no sé, casi 200 personas a un evento de Naciones Unidas, y no podemos resolver todavía algunas situaciones complejas dentro de nuestro país. Y en un momento donde la situación económica para nuestro país es grave. Si nosotros no tomamos conciencia de que somos un país pobre y que estamos dentro de un país pobre, llevar tantas mujeres en una cuestión oficial pagados por el Estado a veces termina siendo una burla, ¿no? Bueno, recién estábamos con la diputada Gabriela Lena, que justamente nos hablaba de la cuestión de las mujeres. Y bueno, recordemos que este miércoles es el Día Internacional de la Mujer. Y en los últimos años ha habido numerosas iniciativas que se han aprobado que tienen que ver con la cuestión de la mujer. Y sobre uno de esos temas nos va a hablar justamente Luciana.
Así es, José. Bueno, recordemos que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Como siempre me gusta recordar, no es un día para celebrarlo, sino para conmemorar. ¿Por qué? Porque es el Día Internacional de la Mujer, de las mujeres luchadoras, de las mujeres trabajadoras, todas aquellas mujeres que murieron incendiadas, ¿no? A causa de ese incendio que se produjo en Estados Unidos. Es lo que determina que el 8 de marzo se haya puesto como una conmemoración por el Día Internacional, por la lucha incansable por una cuestión de igualdad, no solamente en derechos, sino que en todos los derechos, no solamente en los laborales, sino también en los derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales. Entonces es un día muy importante donde todas las mujeres de todo el mundo terminan movilizándose. Muchas de ellas trabajan, otras no trabajan. Lo cierto es que cada una hace alusión a ese 8M por el tema de las conquistas de los derechos de las mujeres, que si podemos ver hoy en día, desde ese momento hasta el día de hoy, los distintos estados en el mundo fueron sancionando innumerable cantidad de leyes que busca poner a la mujer en un mismo pie de igualdad con los hombres. Y una de esas leyes importantes que tiene la nación argentina tiene que ver con la ley de los 1000 días, que recordemos también que en la Asamblea Legislativa el presidente de la nación, cuando habló de los índices de descenso de mortalidad infantil, hizo referencia a esta ley de los 1000 días, porque es una ley que se aprobó en un contexto de pandemia en el año 2020 y que su implementación tuvo buen impacto, ¿no? Tuvo buena repercusión para lograr la disminución de la mortalidad infantil, no solamente de las madres, sino también de todos aquellos niños, porque la ley de los 1000 días lo que hace justamente es establecer una protección integral, no solamente de la mujer embarazada, sino también a la hora del nacimiento y hasta los 3 años de vida de esos niños y niñas, ¿no? Y justamente a propósito de eso, Chequeado hizo un chequeo de los verdaderos, los falsos, los dudosos, de los que había dicho el presidente, y el dato ese de que el descenso de 1.7, creo que era más o menos por ciento de mortalidad, era justamente, gracias a Dios, bastante, era verdadero. Era verdadero, es verdad. Así que bueno, vamos a repasar en unas placas cuál es la importancia de esta ley de los 1000 días y qué es lo que establece, ¿no? Dice que la ley extiende la asignación universal por embarazo, que pasó de tener 6 meses de mensualidades a 9 meses para abarcar la totalidad de la gestación. También se amplía el pago por nacimiento y por adopción a las personas beneficiarias de la asignación universal por hijo, que estaban excluidas de este beneficio. Entonces, uno de los puntos principales y más importantes tiene que ver con esto de que amplía de 6 meses a 9 meses para poder cubrir la totalidad del embarazo, y no solamente el embarazo, sino también el nacimiento y luego todo aquello que tiene que ver con una atención integral. ¿Por qué habla de una atención integral? Porque hace referencia no solamente a los alimentos, a los medicamentos, a las vacunas, sino también, todas aquellas fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la vida. Vamos a otra placa que tenemos un poco más de información. Dice que la ley prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales, como hacíamos referencia, insumos esenciales no solamente hace referencia a la leche y a esos alimentos que necesitan en los primeros meses de vida las personas, ¿no? Cuando nacen los niños y niñas, sino también a la provisión de vacunas, de medicamentos y muchos otros que serían como alimentos necesarios para el desarrollo del ser humano. Dice que también durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes y la creación del sistema de alerta temprana de nacimientos y el certificado de hechos vitales, con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. ¿Por qué establece la creación del sistema de alerta temprana de nacimientos y certificados de hechos vitales? Porque hasta ese momento, antes de la sanción de esta ley, solamente se tomaba conocimiento de los nacimientos, de la cantidad de nacimientos que había por día, cuando se iba a hacer el tema del DNI. Ahora, a raíz de esta creación del sistema de alerta temprana, lo que tiene que hacer el registro civil, tiene la obligación de comunicar inmediatamente al RENAPER la cantidad de nacimientos que hay en esa institución y en ese día. Sí. Yo estaba pensando que justamente esta ley se aplicó, vino en paralelo y se votó inmediatamente después de la ley de interrupción del embarazo. Vino a compensar, en todo caso, como para las críticas que podía recibir de muchos sectores la ley de IVE.
Exactamente, que fueron 2 leyes que de alguna manera la ley IBE costó mucho también lograr los votos necesarios, los consensos necesarios, un poco por las ideologías que tienen, bueno, todos aquellos que pregonan el pañuelo verde, el pañuelo celeste, muchos que consideran, bueno, que hay vidas del momento de la concepción, cuestiones éticas, religiosas, morales, que cada persona tiene el derecho y la posibilidad de tener su postura y bueno, a favor o en contra respecto a estos temas, pero lo cierto, como bien decía José, es un dato importante porque se sancionó, esta ley se trató inmediatamente luego después de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también es una herramienta porque muchas veces en el discurso recuerdo que se decía de que hay por ahí muchas mujeres que terminan tomando la decisión de llegar a un aborto por una cuestión de que muchas veces no tienen las cuestiones económicas para poder solventar una adecuada alimentación durante el embarazo, los primeros gastos en leche, en pañales, en vacunas, en insumos para los niños que acaban de nacer y hasta los primeros 3 años de vida. Entonces muchas veces esas mujeres se encuentran en una situación que tiene que bancar eso económicamente solas. Muchas tienen la posibilidad de contar con el apoyo del otro progenitor, sea un hombre, sea una mujer, indistintamente, pero muchas se encuentran en una situación sola que algunas lo quisieron atravesar voluntariamente, otras por cuestiones de la vida, les tocó esa situación de atravesar un embarazo sola o de criar a un hijo sola. Entonces esta ley viene a compensar también esa situación de decir, bueno, esa mujer que toma de alguna manera toma la decisión de llevar un embarazo adelante sola o en pareja también, tiene una asistencia integral por parte del Estado, porque podríamos ver que a través de esta ley lo que se establece es una atención integral, no solamente de esos insumos esenciales que son fundamentales para el desarrollo de la vida, porque cómo se alimenta y cómo se nutra un niño o una niña en los primeros años de vida es lo que va a condicionar el desarrollo del cerebro, el desarrollo de su salud, y todo eso va a determinar cómo pueda crecer y si puede desarrollar o no algún tipo de enfermedad. Entonces es tan amplio y es tan importante que tenga una abarcación integral este tema, que como bien decía José, fue un tema que se sancionó y se aprobó inmediatamente después de aprobarse la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es otro camino que le ofrecen a las mujeres, a las madres, sí, que en todo caso quieren llevar adelante ese embarazo. Bueno, esta era la posibilidad de 3 años de acompañamiento del Estado. Exactamente. Y bueno, tenemos un poco más de información y dice, ¿a quién está destinado? Dice que está destinado a titulares de la Asignación Universal por Embarazo y de la Asignación Universal por Hijo, que están gestando o que tengan niñas o niños menores de 3 años. A través del programa, las embarazadas van a recibir un acompañamiento. Entonces, como vemos, estos son los destinatarios de la ley, de esta ley de los 1000 días, que recordemos que se llama de los 1000 días porque justamente arranca desde la cobertura, arranca desde las primeras semanas de gestación, primeras semanas del embarazo, y lo cubre hasta los 3 años de vida de ese niño o niña. Entonces, en la totalidad, si uno va sumando la cantidad de tiempo que implica eso, suma alrededor de 1000 días, por eso tiene este nombre simbólico de la ley de los 1000 días. Y un poquito en la última placa dice que cuáles son los requisitos para acceder al plan de estos 1000 días. Y dice, tener un embarazo de 12 semanas o más. Recordemos que la ley de interrupción voluntaria del embarazo va hasta las 13 o 14 semanas, no recuerdo bien si era 13 o 14, pero fíjense cómo esta ley también pone un límite, ¿no?, de a partir de qué semana en adelante se puede empezar a pedir este beneficio. Entonces, tener un embarazo de 12 semanas o más, ser argentina o naturalizada y tener DNI, residir al menos 3 años en Argentina en caso de ser extranjera, estar inscrito en el programa Sumar y no tener obra social, solo para desocupadas o trabajadoras informales. Creo que con esta es la última placa que teníamos. Sí, creo que sí. Bueno, entonces como podemos ver es una ley que abarca una protección integral y es una ley también que el presidente en la Asamblea Legislativa hizo referencia porque es una de las leyes que influyó en el descenso de la mortalidad infantil, en que bajen estos números, porque al tener una abarcación integral no solamente de los insumos esenciales, sino también, bueno, de estas cuestiones que hacen a los derechos de la identidad de los niños y niñas, de esta manera, bueno, se puede atender mayormente la cobertura, ¿no?, de las necesidades que tiene no solamente la madre, sino también los niños y niñas.
Bueno, mañana muy interesante realmente recordar esa ley que fue aprobada inmediatamente después del tema de la cuestión del aborto en la Argentina. Y bueno, pero mañana tenemos entonces la Comisión de Juicio Político que se vuelve a reunir a partir de las 13. Eso va a ser justamente la comisión presidida por Carolina Gailard. Y bueno, hay expectativas por la presencia o no del fiscal Carlos Stornelli, que en principio ya ha trascendido que bueno, no se va a presentar y que va a pedir declarar por escrito. Así es. Bueno, vamos a hacer entonces una semana con mucha actividad parlamentaria. Recordemos, como bien lo decía José, mañana juicio político, miércoles se va a tratar la Comisión de Seguridad y lo que tiene que ver con la justicia penal para reforzar la justicia federal, la justicia penal en la provincia de Santa Fe. Y finalmente el jueves, bueno, se va a desarrollar la Comisión de Seguridad Interior, donde veremos, hasta el momento está confirmado que viene el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aquí a la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el oficialista Ramiro Gutiérrez, ¿no? Sí. Y las otras dos, recordemos que una está presidida por el diputado Tailade y la otra por la diputada Rey. María Luján Rey. Sí. Exactamente. Así que bueno, nosotros nos despedimos y mañana seguramente que vamos a estar con las últimas repercusiones de la Comisión de Juicio Político, así que nos volvemos a encontrar mañana. Adiós. Adiós.